Bueno, vamos a ir con la parte de genética cuantitativa. Para eso primero vamos a ver lo que son las varianzas, y para eso vamos a traer conceptos de la área de la estadística para hacer un poco de refrescar un poco la memoria. Bueno, estadística se utilizaba para describir una variación. Los caracteres económicos más importantes son de carácter cuantitativo. Lo cuantitativo puede medirse, mientras que lo cualitativo puede categorizarse. Eso era lo mismo que decíamos hoy. Si medimos la cantidad de leche, la espesor de grasa dorsal, nosotros se puede medir, mientras que lo cualitativo podemos decir es de un color, es de otro, tiene cuerno, no tiene cuerno. ¿Sí? Se hace por categorías y lo cuantitativo se mide. Generalmente nosotros partimos de una población donde tomamos una muestra, usamos una pequeña porción de la población para poder describirla. Todos los miembros de la población, porque somos todos los miembros de un grupo, y la muestra parte de una población. El parámetro es el valor que describe una población, y el estadístico estimación de un parámetro a partir de una muestra. ¿Sí? Vamos a recordar lo que era en estadística, la curva de distribución normal, ¿sí? Donde realmente tenemos el punto cero, y estos son desvíos estándar, ¿sí? Generalmente podemos decir que a partir del punto cero, el punto de desvío pueden ser más o menos divisiones estándar de la media de la población, donde esta sería la frecuencia en la cantidad de individuos. Nosotros esperaríamos que en una carácter cuantitativo la mayor cantidad de individuos o la mayor frecuencia se encuentren cerca de la media poblacional. Esto, como ven, como el ancho de la curva, estas desviaciones pueden tener ciertas unidades que representarían la variación o la variación fenotípica de la característica a estudiar. Esto sería una distribución normal. Una de las tantas distribuciones es la campana o campana de Gauss. La mayoría de las observaciones se encuentran en el medio. Disminuyen las observaciones a medida que se alejan del medio. La mayoría de los caracteres de interés económico se distribuyen, tienen una distribución normal. Esto, por ejemplo, es la distribución del peso al nacimiento, donde tenemos la media 55 kilos, y a medida que nos apartamos tanto menos de la media como más de la media, vamos teniendo menos frecuencia de individuos en esas categorías. Esa es generalmente la distribución de las características cuantitativas. En una población nosotros vamos a tener la media como mu, y en el estadístico como x raya, ¿sí? Que sería la media. La varianza, sigma cuadrado, el parámetro es en la población, y en la muestra, en el estadístico, S cuadrado. El desvío estándar es sigma, acuérdense que el desvío es la raíz cuadrada de la varianza, mientras que acá el desvío en el estadístico es S, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza? Esta sería la forma teórica. Es sumatoria de las desviaciones medias al cuadrado divididos los grados de libertad. O lo podemos hacer, lo que lo vamos a utilizar más adelante, la sumatoria de los x cuadrados individuales menos el término de corrección, que sería la sumatoria de x al cuadrado dividido el n. Todo eso dividido los grados de libertad. O sea, multiplicado por 1 menos 1 multiplicado 1. Por eso se quería decir que todo esto después lo dividen por los grados de libertad, que es un n menos 1. Mientras que el desvío estándar es en la misma fórmula, nada más que es la raíz cuadrada de la varianza. Porque, bueno, más que nada les aclaro esto, son cosas que términos que vamos, fórmulas que vamos a ocupar
para poder calcular, medir la característica, lo hacemos a través de las variaciones que se observan en un fenotipo. Así podemos evaluar las varianzas aditivas, división de dominancia, los diferentes componentes de varianza que van a formar a ese fenotipo. Bueno, esto un poco para que se pueda ver. Nosotros tenemos a partir que tenemos la media, la población, la media, y tenemos que en más una desviación estándar y menos una desviación estándar tenemos un 68% de la población, ¿sí? Esa sería la distribución que tendría la característica. Más menos un desvío, 68% de los datos, ¿sí? Acá fíjense, acá tenemos esta es una imagen de la altura de los perros, tenemos acá la altura sería la media, donde cual tenemos desviaciones por encima y desviaciones por debajo, pero si nosotros tomamos todos los perros, por ejemplo, que existiesen, sin tener en cuenta una raza en particular, sino en general, las desviaciones serían las desviaciones que tienen los individuos con respecto a la media. Fíjense que si nosotros tomamos más menos 2 desvíos de la media, tenemos un 95% de los datos, y mientras que más menos 3 desvíos, más del 99% de los datos estarían incluidos en esas desviaciones más menos 3 desvíos estándar. Las diferencias fenotípicas existentes entre los individuos de una población se la aprecia a través de la variación observada, ¿sí? La variación puede tener las siguientes causas. O sea, pueden haber diferencias genéticas entre los individuos, diferencias ambientales entre los individuos, y también diferencias causadas por la interacción entre los genotipos y el ambiente. Bueno, vamos a ver lo que un poco son los componentes de varianza, que vamos a verlo más adelante también. Bueno, la varianza fenotípica sería la variación fenotípica observada, dependerán de los componentes genéticos y ambientales y las interacciones entre estos. O sea que la variación fenotípica en una característica en particular, cuantitativa, tiene su componente genético, el componente ambiental, que va a influenciar en la expresión de esa característica, y la interacción genotipo-ambiente. Ahora, a su vez, esta varianza genética está determinada a su vez por 3 componentes. La varianza aditiva, que sería los más importantes, que es la varianza genética que se transmite a la descendencia. La desviación de dominancia, que se da por las desviaciones de la dominancia de los genes, y la varianza de interacción. Bueno, la varianza aditiva y desvío de dominancia. La varianza aditiva es la principal responsable por la respuesta de la población a la selección y por la semejanza entre individuos parientes, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos analizar la variabilidad de una característica en particular, se hacen cruzamientos, por ejemplo, donde se pueden analizar medios hermanos enteros, y la finalidad es poder evaluar a los individuos a través del desempeño de sus hijos, suponerle. Para eso se tiene que saber la relación de parentesco, en el cual los individuos heredan cierta fracción de la varianza, y a través de la similitud entre esto podemos evaluar a los padres. Pero se hace en base a las variaciones observadas en el fenotipo de los individuos. O sea que lo que va a servir para estas estimaciones que vamos a hacer va a ser el componente más importante de genética, que es la varianza aditiva. La varianza aditiva se obtiene por el empleo de la ecuación 2pq a más d q menos p. Esto que está acá, a más d q menos p, es el efecto medio, la fórmula del efecto medio que habíamos observado al cuadrado, ¿sí? Porque es una varianza.
multiplicado por la frecuencia del 2PQ, sería la frecuencia de los heterocigotos. Ahora, la varianza provocada por los desvíos de la dominancia son las varianzas que afectan generalmente al valor del heterocigota de acuerdo a la dominancia que exista. Entonces la varianza esa va a ser 2P por D al cuadrado, ¿sí? La varianza genotípica será la varianza aditiva, como vimos hoy, la varianza de desviación de dominancia y la varianza de interacción. O sea que la varianza genotípica va a estar dada por la varianza 2P por Q más la fórmula de alfa al cuadrado más la varianza del heterocigota más la varianza de interacción. La varianza de interacción no apliqué mucho, pero cuando generalmente si nosotros tenemos que la varianza genética tiene variaciones aditivas, a su vez, no solamente está dado por un locus simple, sino que pueden haber más de un locus afectando a la característica, y a veces existe una interacción entre los locus, afectando, haciendo que, por ejemplo, como interacción epistática, donde ciertos alelos pueden inhibir la expresión de otros. Y a su vez también tener un efecto en el valor fenotípico de los individuos. La varianza debida a interacción es pequeña, de pequeña importancia en el cálculo de la varianza total, razón por la cual la mayoría de las veces es despreciada. Este tipo de varianza se origina de interacciones entre genes, locus cromosómicos diferentes. La interacción entre varios locus génicos tiene efectos muy pequeños para la varianza total, por lo cual se acostumbra a considerar apenas la interacción entre dos locus. Así pueden sugerir los siguientes componentes de varianza: debido a la interacción entre los valores aditivos, entre el valor aditivo de un locus y el desvío causado por la dominancia de otro, y entre los desvíos provocados por la dominancia. Son todos los valores varianzas componentes de interacción. Ahora vamos un poco acá, es resumido lo que dice. Por lo tanto, la varianza de interacción resultará, dice, tenemos la varianza de interacción aditiva si tenemos dos locus, puede haber una interacción entre los locus. Después puede haber una interacción lo aditivo con la desviación de dominante, una interacción de la desviación de dominancia con desviación de dominancia de los dos locus, o varianza de la interacción entre más de dos locus, ¿sí? Cuando tenemos no solamente dos locus, sino hay más interacciones. La varianza ambiental, o sea, la fracción de nosotros habíamos visto un poco la varianza genética, que decíamos que tenía los componentes aditivos, desviación dominancia, interacción. Ahora vamos a ver lo que es la varianza ambiental. Esta engloba toda la variación que son de origen genética y tienen múltiples causas. Las principales son las condiciones climáticas, nutriciones, los efectos maternos. Efectos maternos se refiere, por ejemplo, el efecto de la madre en el desempeño de los hijos, porque no solamente la madre le da la fracción genética a los hijos, sino también un medio ambiente, ¿sí? A través del cuidado, la leche en la gestación también existen efectos maternos que no son inherentes al valor genético del individuo, sino efectos ambientales externos que vienen y hacen al fenotipo de los individuos. De modo general, las dos primeras pueden sobre ciertas circunstancias ser controladas, en condiciones climáticas y nutricionales, por lo menos en parte por el manejo y por las condiciones experimentales, y en cuanto a los efectos provocados por las influencias maternas son más difíciles de controlar. Los efectos maternos son de los siguientes tipos: genotipo de la madre, edad materna, orden, aparición, ambiente en general y específico de la madre. O sea, en resumen, todos los factores ambientales que actúan sobre la madre en los periodos pre y postnatal, que pueden afectar al comportamiento de los hijos, son incluidos como en efectos maternos. O sea, todos los factores de la madre, o sea, no son de
la cría, sino son factores inherentes a la madre que van a afectar el desempeño de los hijos. Son todos considerados como efectos maternos. Ahora vamos a ver un poco hablando de lo que hablamos de valores en medias, y siguiendo el caso de los ratones pigmeos, vamos a ver los componentes de varianza, cómo se pueden ver los componentes de varianza, tanto varianza genética, varianza aditiva, división de dominancia, teniendo en cuenta lo más simple, un locus simple. Acá tenemos solamente un locus simple. Tenemos los individuos silvestres, los individuos pigmeos. Los silvestres pesan 14 gramos, los pigmeos 6 gramos. Tenemos el punto medio 10 gramos y los heterocigotas pesan 12 gramos. ¿Qué quiere decir? Que existen 4 gramos, es A, el desvío de A, y menos 4 el desvío de A, negativo. Y ahora D es la diferencia que hay entre los heterocigotas al punto medio, que es 2, ¿sí? 10 es el punto medio, 12 son los heterocigotas, D es igual a 2. Y acá A es igual, 10 es el punto medio, 14 es el homocigota silvestre, A es más 4, 10 es el punto medio. Los homocigotas son homocigotas recesivos, son 6 gramos, 6 menos 10 es igual a menos 4. Bueno, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, en el caso de donde D es igual a 2, Q es igual a 0,1, P sería igual a 0,9, vamos a calcular los valores, ¿sí? ¿Qué es valores? Valores genotípicos. ¿Cómo calculamos los valores genotípicos? Habíamos visto que para calcular los valores genotípicos hacíamos los homocigotas menos el valor. ¿Se acuerdan? El valor del homocigota menos la media, ¿sí? Del valor de los heterocigotas, que en ese caso era 12 gramos, menos la media, ¿sí? Valor de los homocigotas recesivos menos la media. Habíamos sacado que tendríamos valores valores genotípicos 0,44, menos 1,56, menos 7,56. Y ahora, como esos son desvíos, nosotros podemos calcular la varianza genotípica. Esa varianza genotípica, lo que tenemos que hacer para poder calcular la varianza es elevarlos al cuadrado y multiplicarlos por la frecuencia. ¿Qué frecuencia? Frecuencias de cigóticas o de equilibrio, P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. La suma de esas, todos los componentes, esa suma, vamos a calcular la varianza genotípica, que es 1,1664. Amado aclaración, cuando ustedes tienen acá suman y tienen que poner todos los decimales. ¿Por qué? Fíjense que si ustedes suman, acá yo tengo 6 dígitos, ¿sí? Si yo sumo todo me quedo con 4 dígitos. Siempre los dos últimos dan 0. Y de esa manera pueden corroborar si están haciendo bien o no el cálculo. Fíjense que eso sucede también para la varianza aditiva como también para la varianza de desviación de dominancia. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar la varianza? Ahora tenemos los genotipos, el valor aditivo, ¿se acuerdan que habíamos calculado 0,48, menos 1,92, menos 4,32, multiplicado por P cuadrado, 2PQ, Q cuadrado, vamos a tener la varianza aditiva. Lo mismo sucede para, vamos a poder calcular para los valores, la varianza de desviación de dominancia, que era la diferencia entre los valores genotípicos menos los valores aditivos. Tenemos la desviación de dominancia, menos 0,04, más 0,36, menos eso elevado al cuadrado y multiplicado también por la frecuencia, todo sumado, vamos a tener la varianza de desviación de dominancia. Bueno, acá yo les hice, porque me dijeron que por ahí miraban otros teóricos y veían diferentes
manera de calcular y a algunos les servía más de otra manera o algunos querían de esta manera. Me hice el trabajo de pasar todo en corroborar diferentes maneras de calcular lo mismo que vamos a calcular acá. Ahora, vamos a partir de una población de ratones pigmeos donde existe una dominancia de Q de igual a 0,3. Esa sería la frecuencia del gen pigmeo. O sea, si el gen pigmeo 0,3, el gen silvestre P, el más, va a ser 0,7. Tanto, bueno, ahora vamos a calcular el desvío medio. Y con el objetivo de calcular el desvío medio para poder calcular la media. El desvío medio es un desvío. O sea, si nosotros sumamos el punto medio más el desvío que tenga la media, que es el desvío medio, vamos a tener la media. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos? A través de la fórmula A, P menos Q más 2PQD. Reemplazando los componentes, los términos, los componentes, era 4, 0,7, menos 0,3, 2 por 0,7 por 0,3 por 4, que era D. Vamos a tener, acuérdense que el más separa término, acá tienen un término, acá tienen otro término. Todos esos nos da 3,28 gramos. Ese es el desvío medio. Ahora, la media, acá me falta siempre la rayita, es igual al punto medio más menos el desvío medio. Si este desvío medio era negativo, a 10 le tengo que restar. ¿Sí? Si es positivo, le tengo que sumar. En el caso de positivo, es 10 más 3,28, 13,28 gramos. Sería la media poblacional con estas frecuencias de P0,7, Q0,3 y D es igual. Hay casi un caso de dominancia. Porque D es igual a 4. A A, que era 4 también. A es 4 y D es 4. Ahora, si nosotros queremos calcular la media en la población, lo que podemos hacer también es multiplicar las frecuencias cigóticas P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, que es 0,49, 0,42, 0,09, por el valor de los genotipos. Este genotipo silvestre pesa 14. Si hay dominancia, el heterocigota tiene que pesar lo mismo que este, o sea 14. Y el homocigota recesivo es de 6 gramos. ¿Sí? Nos da 6,86, 5,88, sumamos todo, que la media en esa población va a ser de 13,28 gramos. Ahora, los valores genotípicos, acá es lo mismo, eran los valores de los genotipos menos la media, ¿sí? Igual que acá. Vamos a calcular 0,72, 0,72. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la varianza. ¿Qué hacemos? Elevamos los datos al cuadrado, estos valores al cuadrado, multiplicamos por la frecuencia, y calculamos la sumatoria, que es la varianza genotípica. ¿Sí? Esta sumatoria es la varianza genotípica. Fíjense que de una u otra manera no hubo cambios. Bueno, vamos a seguir viendo. Acá se va complicando un poco más. Amplitud del efecto medio. La amplitud del efecto medio, esta sería la fórmula A más D, Q menos P, que sería, acuérdense que el más separa términos, o sea que primero hacemos este término, Q menos P por D más A, ¿sí? 4 más menos 1,6, que es 2,4. Lo que podemos hacer de otra manera es usando Q por el valor de los heterocigotos menos los homocigotos, más PQ por el valor del silvestre menos el valor de los heterocigotos. O sea, el heterocigoto era 14 menos los homocigotos 6. Q por eso, por la diferencia esa, y después más PQ 14, que eran si hay dominancia, estos son homocigotos silvestres, pesan los mismos que los heterocigotos. Y eso nos da igual a 2,4. Fíjense que de una u otra manera nosotros llegamos al mismo resultado. Ahora se complica un poquito más cuando queremos ver los alfa 1. Alfa 1 en términos generales, que lo pueden hacer de forma sencilla, es calcular Q por alfa. Q por 2,4. O
sería el efecto de alfa 1 de un gen, ¿sí? Este es del gen silvestre. Este aumenta la media. Quiere decir que si yo utilizo individuos que van a aportar genes silvestres a la población, de esa media de 13, y algo que tenía, va a aumentar en 0,72 gramos, ¿sí? ¿Se entiende? Y si uso individuos pigmeos, los genes aportan genes pigmeos, lo que va a pasar en la media es que baje a menos en 1,68 gramos. Es hacer solamente la forma Q por alfa. Fíjense que acá muchos prestan confusión porque uso Q si en realidad estoy calculando el efecto del gen P. No, es por fórmula. Te queda Q por alfa y menos P por alfa sería la forma de calcularlo. No se confundan, es así. Ahora, si lo queremos ver de otra manera, cómo calcularlo, podemos hacerlo de la siguiente manera. Fíjense, si nosotros tenemos, si se cruzan con genes, acá el aporte de genes silvestres, ¿sí? Se van a combinar de forma aleatoria en una población con las frecuencias cigóticas correspondientes. ¿Qué frecuencia cigótica? Más individuos que serían P cuadrado de 0,49, 2PQ 0,42 y homocigota pigmeo Q cuadrado de 0,09. Ahora, si nosotros cruzamos estos individuos silvestres con individuos que son homocigotos, todo el 100% de los individuos van a ser, si hacen un cruzamiento, van a ser el 100% van a ser silvestres. Y todos esos individuos son el 49, tiene frecuencia 0,49, o sea, 1 por 0,49 por 14 gramos. ¿Sí? Estos son de 14 gramos. Nos da un total de 6,86 gramos. Ahora, en los individuos heterocigotas que tienen más pigmeos, el cruzamiento más pigmeo por más nos va a dar la mitad de los individuos, 0,5, el cruzamiento a ser más por 0,42, porque es la mitad de 0,5 por 0,42, porque la mitad van a ser de este genotipo y la otra mitad va a ser de este genotipo. Por 0,5 por 0,42, ambos, tanto la homocigota silvestre como la heterocigota, como hay dominancia, pesan 14. O sea que van a tener 2,94 gramos y 2,94 gramos. Un total de 5,88. Ahora, los pigmeos que tienen una frecuencia de Q cuadrado de 0,09, los homocigotos pigmeos se cruzan por genes silvestres, el 100% de los individuos de esa cruza van a ser heterocigotos. O sea, 1 por 1 o frecuencia de 100%, por acá decimos acá 0,5 y 0,5, acá decimos 1 porque es 100%, acá la mitad de cada uno de ellos, y acá el 100% de la frecuencia de 0,9 por 14, porque estos individuos ya no pesan 6 gramos porque son homocigotas, van a pesar 14, que van a tener una media de 1,26 gramos. Si sumamos todos estos, 6,86, 5,88, 1,26, nos da 14 gramos. ¿Sí? Ese sería, 14 gramos sería el resultado en la media con una cruza con genes silvestres. Eso sería, si yo utilizo en esa población, justamente lo que vamos a ver ahora. Genes silvestres, lo que pasó es que lo que cambió realmente es, ahora tengo sería 14 gramos menos lo que había antes, se ganó 0,72 gramos. O sea, fue el efecto de ese gen, de aumentar la media en 0,72 gramos. El efecto del gen silvestre, de alfa 1. Bueno, esta es la otra manera de ver las cosas. Ahora vamos a ver qué pasa con los genes pigmeos, ¿sí? Que era justamente, que lo hacemos en forma sencilla, acá, ¿sí? Que son menos 1,68 gramos. ¿Qué pasa si se cruza con genes pigmeos? Si yo tengo una población P cuadrado 0,49, 2PQ 0,42 y Q cuadrado 0,09, si estos que son silvestres se cruzan con individuos pigmeos, tenemos un 100% de individuos van a ser heterocigotas, 1 por 0,49. Y los heterocigotas, como hay dominancia, pesan 14 gramos. Eso tienen una media de 6,86 gramos. Ahora, en los heterocigotos, si yo tengo que son 0,42,
se cruzan heterocigoto por genes pigmeo, la mitad va a ser heterocigoto por 0,42 por 14, porque los heterocigotas pesan 14, y me da que es un valor de 2,94. Ahora, la mitad se cruzan, van a ser pigmeo, 0,5 por 0,42, y estos individuos ya van a tener no 14 gramos, sino 6 gramos, ¿sí? Que te da 1,26. En conjunto los dos da 4,2 gramos. Ahora, del cruzamiento de los pigmeos por genes pigmeos, el 100% va a ser pigmeo. O sea, 1 por 0,9 por 6. Es 1,26. Si sumamos 6,86, 4,2 y 0,54 gramos, nos da 11,6 gramos. 11,6 gramos sería el resultado de la media con la cruza con genes pigmeo. Nosotros tenemos que 11,6 gramos es lo que tenemos ahora, y la media que teníamos era 13,28, la diferencia es menos 1,68 gramos. Ese fue el efecto del cruza con genes pigmeo. Esto, o sea, esta es una manera, la manera que yo les doy generalmente de calcularla, y esta es la otra manera. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es el cálculo del valor reproductivo. El cálculo del valor reproductivo, o sea, es la suma de los efectos medios, o sea, alfa 1 más alfa 1. O sea, si este es un gen y este es el otro, la suma, o sea, tiene un genotipo, va a ser la suma de sus efectos medios, alfa 1 más alfa 1. Este es alfa 1 más alfa 2 más alfa 2. Serían los cálculos del valor reproductivo. 0,72 más 0,72, 1,44, 0,72 más menos 1,68, menos 0,96, menos 1,68 más menos 1,68, 3,13. La varianza sería de esta manera. Ahora vamos a ver la otra manera de calcular el valor reproductivo, ¿sí? Supongamos que tenemos que ver en esa población el apareamiento de genes silvestres y genes pigmeo en esa proporción, 0,7 y pigmeo 0,3. Se cruzan con individuos en una proporción, los individuos silvestres, los heterocigotas, con una frecuencia 0,5, porque la heterocigota tiene mitad de sus genes silvestres y la otra mitad de genes pigmeo, y los pigmeos que tienen 100% de genes pigmeo. Ahora, 0,7 por 1, porque son el 100% de los individuos, esto va a dar 0,7 por 14, porque estos silvestres pesan 14 gramos, una media de 9,8. Ahora, en los pigmeos se cruzan con estos individuos, van a dar heterocigotas, que también van a pesar, pero 0,3 por 1, 0,3 por 1, 0,3 por 14, estos individuos pesan 14, nos da 4,2. Ahora, estos individuos van a tener una media genotípica de 14 gramos, ¿sí? Ahora, estos, si tienen silvestre, se aparean con silvestre, justo con que estos son solamente 0,5, porque son el genotipo heterocigota, es 0,7 por 0,5, 0,35, y estos individuos pesan 14 gramos, son 4,9. Ahora, en los pigmeos, si silvestre por pigmeo va a ser heterocigota, pero 0,3 por 0,5 es 0,15 por 14, porque también pesan 14, los heterocigotas es 2,1. Y ahora, los silvestres por 0,5 de los genes pigmeo, 0,35 por 0,7 por 0,5, 0,35 por 14, también son individuos heterocigotas de 14, tienen 4,9, y después tenemos 0,3 por 0,5 por 6, porque estos ya van a ser los pigmeos, de los heterocigotas, los que resulten pigmeos, van a tener una media de 12,8 gramos. Ahora, los pigmeos es 0,7 por 1, heterocigotas, pero de 14 gramos, o sea, son heterocigotas, pesan 14, y acá 0,3 por 1
0,3, pero estos pesan 6 gramos, tiene 1,8. Son las medias genotípicas que esperaríamos para cada uno, para poder calcular el valor reproductivo, ¿sí? Vamos a seguir viendo. Esa es la otra manera de hacerlo. Cálculo de valor reproductivo. ¿Cómo hacemos? Tenemos las medias genotípicas esperadas con la distribución alélica P03 y Q03, exactamente lo que teníamos acá. Restamos la media poblacional. Y ahí tenemos 0,72, menos 0,48 y menos 1,68. Ahora, esto es en conjunto, ¿sí? Como es el efecto de los dos alelos en conjunto, por eso es por 2, ¿sí? Esto, lo que tienen los valores acá es el valor en conjunto, ¿sí? De los dos alelos, y si lo tenemos que multiplicar por 2 para calcular el valor reproductivo, que era lo que habíamos calculado acá. ¿Sí? Fíjense que da lo mismo. Ahora, para calcular las varianzas, lo mismo, sumatoria 1,24 al cuadrado, menos 0,96 al cuadrado, menos 3,36 al cuadrado, por las frecuencias cigóticas. 0,49, p cuadrado, 2pq y q cuadrado, sumamos todo, vamos a calcular la varianza. Fíjense que la varianza calculada de esta manera y de esta manera da lo mismo, ¿sí? Ahora está en ustedes que les resulte más fácil. Y bueno, que puedan hacer las dos maneras, ¿no? Cálculo de los desvíos debido a la dominancia. Tenemos los valores genotípicos de 0,72, heterocigota 0,72 y el valor del genotipo menos 7,28. Los valores aditivos 1,44, menos 0,96, menos 3,36. Valores de desviación de dominancia menos 0,72, 1,68, menos 3,92. Fíjense que la varianza genética, que tiene que ser igual a la varianza aditiva, la varianza de desviación de dominancia, este sería la varianza de desviación de la dominancia. Esto sería la varianza aditiva, y la varianza genotípica, fíjese, esta más esta da 5,2416, que tendría que ser la varianza genotípica, 5,2416, ¿sí? Bueno, eso es todo, chicos, y espero que le haya servido esta clase.